Buenas, colegas. Hoy día vamos a hablar sobre los factores cognitivos que intervienen en el cálculo. Para ello, vamos a hablar primero qué es el cálculo. ¿Por qué es importante saber sobre los factores cognitivos? Primero que todo, es importante saberlo, ya que se necesitan desarrollar completamente y bien en nuestros niños, para que ellos puedan tener una capacidad luego y no tener ninguna complicación matemática, o en todo caso, estar atentos al desarrollo de estos factores cognitivos para poder detectar una posible dificultad de aprendizaje. Ahora empezamos. ¿Qué es el cálculo? Ese procesamiento numérico se asocia normalmente con el manejo de símbolos y palabras que representan cantidades y pueden manipularse mediante procedimientos de cálculos. Los números son símbolos y por tanto, al igual que las palabras, están formados por significados y significantes según Salguero Alcañiz 2004. Vamos a ver que el cálculo se intenta razonar, es el orden, la simbología, la comprensión, secuencias, procesos. Y vamos a ver también que en el cerebro, parte occipital, parietal, frontal y temporal tienen un rol, cada uno de ellos, para que el cálculo, para que la serie, para que la identificación, la resolución de problemas, todo esto tiene un rol sumamente importante para que se dé y se desarrolle el cálculo. Ahorita vamos a ver los factores cognitivos. Ahora hablaremos sobre los factores cognitivos que intervienen en el cálculo y ahí viene el perceptivo y la memoria. El perceptivo, escuchando, viendo y haciendo. ¿Por qué es esto? Porque el perceptivo es por experiencia, es pasar por la experiencia, es entender la situación, identificar, discriminar, visual, auditiva. Porque el niño llega a la información y luego le da forma. Es importante entrenar aprendizaje auditivo, visual, kinestético, incluso gustativo. Por eso es importante escuchando, viendo y haciendo, y para ello también se debe de manejar material concreto para que el niño pase por la experiencia antes de. Luego está la memoria. El conocimiento del número comprende diferentes formatos bajo los cuales está representado en nuestro cerebro, y esas informaciones se almacenan en memorias de largo plazo. ¿Cómo aplicar sin memorizar? Tiene que hacerlo, tiene que memorizar los símbolos, los números, las secuencias, las representaciones, los trazos de los números. No torturar a los niños con los trazos, sino que ellos puedan experimentar y agarrarle el gusto desde muy temprana edad y desde material, por ejemplo, en las paredes, pintar con pintura, los trazos, no obligarlos a ir de frente con el lápiz de muy chiquitos, no, sino que ellos puedan experimentar, puedan tocar, puedan sentir desde el lado perceptivo. Ahora viene lo que es integración, que es cantidad en representación simbólica. Podemos ver ahí unos ciertos ejercicios que pueden representar aquello. Es importante saber de que tenemos que desarrollar también vocabulario. Si no hay lenguaje, no hay razonamiento. Es aquello que también yo infiero en esa integración, las preguntas que se pueden hacer, cuestionar, es que los niños puedan verbalizar, 1, 2, 3 palitos en el pescado, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3 en la botella, y esa botella que hay adentro, bolitas, que hay cañicas, dulces, verbalizar, señalizar. Ahora viene lo que es integración, que es cantidad en representación simbólica. Podemos ver ahí unos ciertos ejercicios que pueden representar aquello. Es importante saber de que tenemos que desarrollar también vocabulario. Si no hay lenguaje, no hay razonamiento. Es aquello que también yo infiero en esa integración, las preguntas que se pueden hacer, cuestionar. Ahora vemos lo que es el lenguaje. Aprendemos a multiplicar con estrategias verbales. Con tal es aparentemente una tarea verbal pura, y los números también son en definitiva palabras, según López 2009. Realmente el lenguaje es parte fundamental para el cálculo mental, está sumamente vinculado. Es decir, la recuperación de los datos aritméticos de la memoria se encuentra en las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Los procedimientos de cálculo con números de varios dígitos son más complejos e implican la coordinación de representación visoespacial y verbales de dígitos. Ahora tenemos razonamiento abstracto, también el desarrollo del pensamiento lógico abstracto va a ser sumamente importante para mejorar la inteligencia matemática, que sobrepasa la barrera de las capacidades numéricas y aporta importantes beneficios para entender conceptos en otras áreas del conocimiento, básicas y complementarias. Eso nos va a ayudar para que el niño pueda entender más sobre la vida diaria y cómo se utiliza la matemática en ella.
Ahora tenemos las experiencias prenuméricas. Hellman y Hallistel en 1978 considera que la capacidad tanto para usar como para comprender los números se desarrolla a partir de la experiencia de contar, que se encuentra presente desde muy temprana edad. Tenemos descripción, clasificación, comparación, ordenamiento, igualación, categorías, separaciones que se pueden trabajar con los niños desde muy temprana edad en cada uno de ellos. Pero también es importante saber de que la mayoría de las instituciones educativas enseñan los números a los niños y niñas sin haber desarrollado las habilidades de noción prenuméricas. Los niños se olvidan rápidamente. ¿Pero por qué pasa esto? Lo aprendido se olvidan porque solamente lo han memorizado y no lo han comprendido, no lo han interiorizado. Entonces, Piaget considera que la construcción del número es correlativa con el desarrollo del pensamiento lógico y que al nivel prelógico se corresponde con un periodo prenumérico, es decir, que el conocimiento del número se organiza por etapas y está en estrecha relación con el estadio particular del desarrollo en el que se encuentra el niño. Es por ello que va a ser sumamente importante. Y aquí van las conclusiones. La primera conclusión, si no se han desarrollado las nociones prenuméricas básicas, pueden surgir dificultades. Y es el hecho de que los niños no poseen estas nociones básicas y que estos hayan sido adquiridos de forma superficial, puede ocasionar que en un futuro próximo sientan a rechazo hacia las matemáticas o puede haber ciertas dificultades como consecuencias de no tener esta noción prenumérica. También debemos trabajar con material concreto antes de trabajar con materiales más complejos, crear experiencias, que es el lado perceptivo, poder trabajar esto para agregar vocabulario desde muy pequeños y prepararlos para las nociones matemáticas, para saber los conceptos y para que ellos puedan interiorizar y entender luego con vocabulario existente ya en ellos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les sirva y es sumamente importante que sepan la importancia de la experiencia prenumérica y que está, no está valorada del todo, no se está utilizando del todo. Hay que utilizarlo. Es sumamente importante desde muy temprana edad. Gracias.